Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre, listos para llevarles este maravilloso espacio cargado de buena información, pero sobre todo de maravillosos invitados. Estamos, como siempre, comprometidos con todo un país para transmitirles información de valor, contenido de ese que de verdad podemos sacarle muchísimo provecho y que nos va a llevar al siguiente nivel. Así que siéntense cómodos, tómense su tacita de café sin azúcar, por favor, para que disfruten de Palabra Cierta. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @palabracierta_piso_televen, @televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía, que es @ZambranoMiguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias e incluso alguna crítica constructiva. Y si es destructiva, pues no importa, por aquí estamos siempre leyendo todos esos comentarios y por supuesto prestos para complacerlos. Además, les recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta manera disfruten de nuestra aplicación Televen Stream, así que a descargarla ya. A ver, la comunicación con los hijos adolescentes puede sentirse a menudo como navegar por aguas turbulentas. En esta etapa de la vida, los jóvenes experimentan una profunda transformación buscando construir su propia identidad y establecer su independencia. Este proceso natural puede llevar a la creación de barreras comunicacionales, donde los padres sienten que sus intentos de conectar con ellos pues no son bien recibidos. Pareciera que hubiese mucho silencio, sarcasmo, incluso hostilidad. Es fundamental entender que esta distancia no suele ser un reflejo de falta de cariño, sino más bien una manifestación de la necesidad de autonomía y privacidad que los adolescentes están desarrollando. Para los padres, la clave reside en adaptarse a esta nueva dinámica. La comunicación ya no puede ser unidireccional, basada en órdenes y expectativas. En cambio, debe evolucionar hacia un diálogo abierto y respetuoso. Esto implica escuchar activamente, tratando de comprender la perspectiva del adolescente sin juzgar de inmediato. Significa también elegir los momentos adecuados para conversar, evitando interrupciones y distracciones y mostrando un interés genuino por sus preocupaciones, intereses y opiniones. Incluso si difieren de las nuestras, construir puentes de entendimiento, porque esto definitivamente va a requerir mucha paciencia, empatía y la voluntad de ceder en algunas ocasiones para lograr, por supuesto, el éxito. Mejorar la comunicación con un hijo adolescente no es una tarea sencilla, pero es absolutamente vital para su bienestar y para mantener una relación familiar sólida. Requiere un cambio de enfoque por parte de los padres, pasando de una postura autoritaria a una de escucha y comprensión. Al priorizar el diálogo abierto, mostrar interés genuino y recordar la importancia de la paciencia, se pueden construir canales de comunicación efectivos que permitan a padres e hijos navegar juntos los desafíos de la adolescencia y fortalecer su vínculo afectivo. Hoy vamos a aprender sobre cómo mejorar la comunicación con tu hijo adolescente y para eso nos acompaña un experto en la materia, él es psicólogo y conferencista, así que estamos felices de recibir por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta a Elvin López. Bienvenido, Elvin, ¿cómo estás? Pasa adelante. Muy bien, Miguel, gracias. ¿Cómo andas? ¿Todo chévere? No, vale. Excelente. Por acá feliz de tenerte, además que ya dentro de poco me va a tocar mi hija adolescente, que está viviendo la preadolescencia, y qué complejo, ¿no? Pero antes de entrar en materia, Elvin, vamos a ver un material que hizo nuestro equipo de producción para saber qué piensa la gente en la calle acerca de este tema. ¿Será que ustedes sí se comunican con sus hijos adolescentes? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Vamos a verlo. Bueno, en este momento es muy importante tomar en cuenta la comunicación, sobre todo porque las redes sociales constituyen un elemento de distracción muy grande, no solamente para los jóvenes, sino también para los padres, para los progenitores. Bueno, mira, precisamente todos esos elementos distractorios que tiene ahora en sus manos la juventud, de alguna manera deben ser orientados, replanteados para que de alguna forma sea más efectiva la comunicación entre padres e hijos. Verdad que es importante tener esa comunicación con ellos hoy en día, porque ahorita los adolescentes en verdad que están fuertemente y uno tiene que tener esas herramientas para guiarlos a ellos y en cualquier espacio que uno tenga, darle a ellos una charla. La mayoría de los adolescentes ahorita están en una época donde quieren hacer todo lo que ellos quieren y no comunican con los padres, en lo cual están errados. O pienso yo pues que nada como comunicarse con su papá, con su mamá y pedirle un consejo de mil buenas maneras. Tengo niños y diariamente le digo: lo que no veas conveniente para ti, no dudes en comunicarlo, porque aquí estoy para apoyarte, para que sepas cuáles son las decisiones que debes de tomar. Elvin, comunicarnos con nuestros adolescentes realmente es un proceso muy difícil y complejo. Mira, yo creo que sí, es una de las etapas cruciales del ser humano y creo que lo que decían estas personas
Hay cosas que sí aciertan, pero eso de que el adolescente mayormente pierde un poco el tema de la comunicación con ellos y está errado, creo que eso lo vamos a conversar ahorita para darle tips a los padres de si de verdad siempre hay que estarle dando consejos o hay que saber en qué momentos hablar y comunicarme con él y qué momentos darle un espacio también. Vale, me encanta. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre cómo mejorar la comunicación con tu hijo adolescente. Hoy tenemos a un gran invitado, Elvin López. Bienvenido nuevamente, Elvin. ¿Cómo estás? Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy alegre y contento de estar en tu programa. Bueno, yo feliz de tenerte por acá porque hablaremos de un tema que nos encanta a ambos, ¿no? La comunicación, solo que hoy con adolescentes. Entender la comunicación, Elvin, como un proceso complejo, ¿no? De envío de mensajes, de el canal, el código. Entonces el lenguaje, si es sencillo, si no, si somos asertivos, si somos agresivos. Ya de por sí la comunicación es compleja. Es compleja, Pero sí. cuando nos comunicamos con adolescentes, y quiero comenzar justamente con lo más difícil del tema, ¿cuál es el prejuicio que mayormente aparece cuando nos comunicamos con adolescentes? Porque allí en las encuestas los vimos presentes. Sí, sí. Fíjate que por la experiencia y el trabajo que tengo haciendo ya varios años con adolescentes y con padres también, con familias, mayormente el padre piensa que el adolescente no escucha, que está aislado y que está en su mundo porque tiene otras prioridades. Y es evidente que posiblemente lo que tú antes le comunicabas cuando era niño, ya para él no sea algo que llame su atención. Ya es un momento donde él se va desligando de papá y mamá porque se da cuenta que no solamente papá y mamá es el que lo ama y lo quiere. Hay personas afuera, colegio, deporte, arte, actividades extracurriculares, que lo aman y lo quieren y lo aceptan con los chistes malos, con el cabello, con el look, cosa que a veces papá y mamá señalan en la casa y dice, epa, pero aquí afuera me aceptan y me tratan, inclusive a veces mejor, es lo que piensa el adolescente y dice, ¿por qué yo tengo que pasar tanto tiempo entonces con papá y mamá? Y empieza lo que dicen los papás, es que ya no es el mismo de antes. Obviamente no es el mismo de antes. Está en la etapa más crucial para mí del ser humano. La etapa donde de seguir esas normas y de hacer todo lo que decía papá y mamá, ahora empieza a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué yo me tengo que vestir así? ¿Y por qué yo tengo que acompañarte a esta reunión? ¿Y por qué yo tengo que pedir la bendición a esa persona si no me cae bien? ¿Sabes? Aquí en Venezuela que todo el mundo es Pues tío, eso es primo. No es ni familia. No es mi familia. Porque desde pequeño ¿sabes? que era un vecino que era muy chévere. Exacto. Entonces empieza todo esto y los papás dicen, está rebelde. y no es así, es parte de esa etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque los niveles críticos suben un poquito más. Ellos empiezan como a deconstruir estos patrones familiares, no de manera consciente, sino porque hay una demanda del grupo donde se mueve, de la manada, que dice, hagamos lo contrario a lo que dice papá y mamá. Quizás los padres no tenemos la paciencia suficiente y la empatía suficiente para entender que eso no solamente es que le va a pasar a él, sino que también papá y mamá lo vivieron, pero no lo quieren aceptar. No lo quieren aceptar y se olvida. Se olvida porque desde la lógica de papá, tú dices, es que es muy inmaduro. No. Para su etapa habría que evaluar cuáles son tus parámetros, cuáles son los parámetros escolares de sociedad, los estereotipos sociales, para ver si de verdad es inmaduro o es maduro para su etapa. Claro. Ahora, que tú evalúes a alguien desde tu postura, es como si tú me evaluaras a mí cómo llevo yo un programa de televisión. Pues tú tienes más experiencia, Miguel. Claro. Va a ser injusto. Es lo mismo con el papá. Evaluar al hijo desde el ideal. O como yo fui. Pues mira, te criaste en unos años distintos, con estímulos externos distintos a los de tu hijo hoy en día, que está sobresaturado de estímulos tecnológicos. Ya en sí eso de alguna manera influye en el comportamiento y la conducta de tu hijo. Elvin, si hablamos quizás de ese adolescente pre-redes sociales y este adolescente post-redes sociales, sí hay un cambio allí bien notorio, radical, más allá obviamente de la sobreestimulación y de la sobreinformación. Sí, mira, Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena, ella tiene un libro que se llama Adolescentes On-Off. Ella dice que el tema del teléfono, de pasar muy rápido de una aplicación a otra, de prender el televisor, de prender la laptop, de prender el play y apagarlo cuando yo quiero, creo que después en las relaciones
va a ser parecido. Entonces, no me gusta cómo me trataste, off. Y hago otra cosa, me separo. Sí hay una diferencia con las redes sociales, porque lo que te generan es que tú estés allí pegado por un placer y un estímulo constante, cosa que de repente una clase, cosa que de repente el deporte que es exigente, cosa que de repente una relación donde tienes que aceptar y ser empático, no va a ser igual que el teléfono, que tú dices, ya dejo de seguir, sigo, no le doy like, ay, comento lo que yo quiero, pero en la vida de las relaciones interpersonales del día a día no se maneja así. Y obviamente sí, ahí siento yo desde mi experiencia, que vengo trabajando en colegio y atención particular, sí siento que hay unos niveles de tolerancia un poco más bajos al tema de resolver conflictos, incluso decir las cosas y llegar a acuerdos, porque la comunicación y las relaciones al final es de que los acuerdos te favorezcan a ti y me favorezcan a mí. Es llegar a un punto medio. Claro, esa negociación tan necesaria. Ahora, Elvin, vemos hoy adolescentes que están inmersos en las redes sociales, como de alguna manera hasta el lenguaje cambió a través de los emojis y los stickers. Sí, yo siento que en ese particular el padre tiene que tener de alguna manera una libertad cercada, es lo que llamo yo. ¿Qué es libertad cercada? Mira, que tenga un tiempo de uso del teléfono, dependiendo de la edad y también lo que hace, pero no a disposición entera del teléfono. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se pierde un poco, está en remodelación en la adolescencia, y es el juicio. Es la capacidad de ver qué es lo que más te conviene y qué es lo que no te conviene. Obviamente tú estás pasando una etapa muy, voy a decirlo así, es como una fábula para poder explicar, muy narcisa, de niño, que todo eres tú, es un yo, y el adolescente también cree que entonces porque mi papá es mi papá o mi mamá es mi mamá, tiene que darme y tiene que favorecer a todo lo que yo quiero y todo lo que demanda mi pequeño hedonista que vive dentro de mí y está buscando principalmente el placer, pero es que nos pasa a los adultos también. Entonces, ¿cómo lo vamos a criticar al joven? Es una libertad cercada, es negociar. Y esto que llamamos hoy en día el control parental, o sea, utilizar las redes con precaución y con responsabilidad. Supervisión, ¿no? Supervisión, claro. Y eso es parte del representante o del tutor, en este caso, teniendo ya familias que han salido del país, se quedan con la abuela, con el tío, pues es tener un pequeño control, porque el adolescente pues sigue a cualquiera y cree que todo el que sale hablando en redes está diciendo algo que es veraz. O por llevarte la contraria, pues él hace todo lo posible para que tú como padre digas, pero ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Vale? ¿Cómo lograr una buena comunicación, Elvin, con nuestros adolescentes? En la próxima parte justamente estaremos hablando de todo esto. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, estoy hablando de la comunicación con adolescentes. Converso con Elvin López, él es psicólogo venezolano, además especialista en el área, trabaja con muchos adolescentes dentro y fuera de los colegios y justamente quiero entrar en esta área medular, ¿no? La comunicación con nuestros hijos. Quizás cuando eran niños era una comunicación muy básica, puntual, nos divertíamos con ellos, órdenes, pero ahora cuando el adolescente empieza a cuestionarse todo y empieza también a aislarse un poco con las redes sociales, ahora tengo un grupo de amigos, papá, voy al fútbol, bájale dos, no me estés besando. ¿Cómo lograr esa cercanía? Quizás el primer paso tiene que darlo definitivamente papá y mamá. Sí, por supuesto. Yo creería que el papá es el que tiene que buscar los recursos más que herramientas, porque creo que no somos robots, sino humanos, y creo que nos manejamos más por recursos que por herramientas. En este sentido, hay varios tips que puedo dar por la experiencia, lo dice también la psicología, no es algo que estoy inventando, no estoy descubriendo el agua tibia. Lo primero, para darte cuenta que ya tu hijo entró en la etapa de la adolescencia, es un silencio más agudo, ¿sí? Y en ese silencio más agudo no puedes llegar y decirle, ¿cómo te fue, mi amor? Y esperar que él te diga como cuando llegaba de 5º grado, de 4º grado, claro, incluso de 6º. Papá, me fue muy bien, hice esto. Es un silencio y te dice, es casi monosílabo. ¿Te fue bien? Sí. Sí. Y solamente en ese momento debes hacer 3 preguntas. Ya más de ahí es agobio para el adolescente. El adolescente empieza, ¿pero por qué pregunta tanto? Y se empieza a cerrar porque cree que lo estás limitando y él quiere tener de alguna manera o sentir esa pequeña libertad. Entonces, ¿cómo te fue? Déjalo que responda, déjalo que se exprese. Si te llega a comentar algo de lo que pasó en el colegio, en la calle, y a ti no te parece, te alarma algo, no es el momento de aconsejar.
Es el momento de guardarte todo ese consejo y decir, voy a esperar que esto repose un día. Claro. Y mañana en una actividad donde él ya no se acuerde, que estemos los dos tranquilos, estemos en la comida, en la cocina, en una película, de repente, oye, ¿sabes qué? Me acordé lo que me comentaste ayer y me llamó mucho la atención este punto. ¿Sabes que a mí me pasó, y parte de tu historia, a mí me pasó una vez cuando tenía tu edad, esto y puedo creer que te podría ayudar, pero no imponiendo, diciendo, eso está mal, te equivocaste, ¿por qué te comportaste así? Es que tú siempre, entonces vamos a la generalidad, cosa que le molesta al ser humano y sobre todo al adolescente, es que generalices, que digas que tú siempre, es que tú eres un desordenado. No, ahorita fuiste un desordenado. Entonces, sé muy puntual porque el joven, de alguna manera también en casa, va a empezar a querer tener su espacio personal para él. Claro. Ya no es cuestión de que tú llegues y abras la puerta y digas, tienes que ordenar el cuarto. No. Llega a un acuerdo con él. Dile, mira, en la semana, el día sábado o domingo, tú tienes que ordenar el cuarto. Cualquier día de la semana, un día a la semana. Pero no puedes estar siempre como diciendo, ordena, acomoda, porque agobias al adolescente y lo que haces es que interrumpes esa comunicación cercana y se crea ahora una brecha, un distanciamiento en ese vínculo afectivo que tienes con tu hijo o con tu hija. Entonces no ayudas. Tú crees que aconsejando, diciendo más y estando encima de él, pues hay una mejoría y es todo lo contrario. Hay un retroceso y dices, no entiendo por qué mi hijo no habla ya conmigo. Claro, porque cuando hablas con él lo cuestionas, lo señalas, claro, le criticas los zapatos, la forma de vestir y cuando él sale, los amigos, epa, qué bien te queda eso. Tú dices, epa, ya va, o sea, mi familia está a favor, como decimos aquí, o está en contra, ¿sabes? Entonces creo que esos dos tips es fundamental, dejar reposar y no estar dando consejos como siempre creemos que es lo conveniente para el adolescente. Elvin, como padres, obviamente la empatía es clave, ¿no? Fundamental, ponernos en su lugar, entender que es una etapa difícil. Además, también vivimos cosas muy similares, probablemente hoy con la tecnología, con la internet, eso es muy diferente, pero finalmente es casi lo mismo, ¿no? Ser empáticos con nuestros hijos, ¿cómo lo logramos, no? Porque hemos hablado abiertamente aquí de comunicación asertiva, ponte en su lugar, ser respetuoso, pero es que el papá de alguna manera inconscientemente se siente la autoridad. ¿Cómo es que yo me voy a poner en el lugar de ese pobre muchacho que vive bajo mi techo y además quiere que yo me calle? ¿Cómo lo logro, Elvin? Eso es lo que piensan los padres. Sí, así es. Yo lo primero que creo es que en este tema de las emociones, que es una construcción semántica, porque al final las emociones pues, son un producto neurofisiológico, ¿sí? Químico del cuerpo, y uno le va poniendo una etiqueta a lo que uno va sintiendo y en base a eso tú vas construyendo de alguna manera ¿qué es tu emoción? ¿Qué es el miedo? Mi miedo no es el mismo que el tuyo. Claro. Y el miedo de mi papá no es el mismo que el mío. Así nos haya pasado lo mismo. Así los dos hayamos caído de una bicicleta, pues mi miedo a lo mejor está en 2 y el de mi papá estuvo en 4. Entonces, él va a decir, Dios mío, ¿qué te pasó? Y para mí es, porque bueno, tengo más resistencia, cada vez me caigo, salgo más en bicicleta, qué sé yo. Lo primero que un papá tiene que hacer es preguntar, cuando está pasando por algo, cuando algo te molesta, ¿qué te molesta y qué tanto te molesta? Escálame del 1 al 10 tu molestia referente a esto, para saber si es molestia, si es frustración, si es ansiedad, si es injusticia. Y aquí el papá, al igual que el psicólogo, creo yo, tiene que ser un experto en poder tener muchas etiquetas de esto que el joven siente y tiene que educarse. ¿La clave es validar las emociones? La clave es validar las emociones. Okay. Te entiendo, hijo. Valido tu rabia. Te entiendo, explícame. Tu impotencia. Explícame para entender. Claro. Porque damos por hecho que entendemos al adolescente. Y no lo puedes hacer así, porque tú no sabes qué está viviendo él en su mundo interior. Uno cree que el problema puede ser la materia, que le está quedando con bajita nota, y a lo mejor ese no es su problema mayor. Pero para el papá, que quiere la excelencia, quiere los 20 puntos, quiere que su hijo resalte, deslumbre en el colegio y en toda la familia, porque es el estandarte de papá y mamá. Para él ese no es el problema. El problema es la niña que le gusta, que no haya cómo decirle que quiere ir al cine con ella. Y entonces en las clases él está pensando cuando la ve, el profesor explicando y él está, ¿cómo le digo para salir? ¿Cómo? Y se fue a la clase de matemáticas. Le pido plata a mi papá que pueda yo llevarla para el cine, chico. Exacto. Entonces lo que para el papá es importante, para el adolescente hay cosas que dejan de importar. Claro, y para dejar de suponer a Elvin hay que preguntar. Hay que preguntar. Ahora, Elvin, porque yo quiero aquí que los papás se sientan obviamente conectados con el tema, es que, señor Elvin, yo le pregunto a mi hijo, pero mi hijo no responde. ¿Cómo sacar esa información, Elvin?
Yo creo que hay que salir un poco de la casa porque tu casa es un espacio donde la autoridad la tienes tú. O sea, digo tú papá, Sí, claro. tú Miguel, que eres papá también, la autoridad la tienes tú y el joven va a responder a lo que demanda en cuanto a historia de años la autoridad. Si yo digo que no, mi papá mayormente se molesta, entonces tengo que decirle Claro. que sí. Pero si tú sales, una pizza, un helado, que sea una conexión donde tú elevas el placer y recuerda que las negociaciones se hacen con comidas, con bebidas. Claro. En los adultos, con el adolescente es muy parecido. Mira, ¿qué sucede con este tema? ¿Sientes que hay algo que tengo que mejorar como papá? Pero damos por hecho que todo lo que hacemos está bien y que el que está en el error, como decían en la encuesta, es el adolescente. Y no podemos suponer eso, pero tenemos que llegar a acuerdos. Elvin, yo hablo con el joven, pero no hace las cosas, las tareas, las obligaciones que tiene que hacer en su casa. Llega a acuerdos y coloca consecuencias. Recordemos que las consecuencias son positivas o son negativas, pero tienes que explicarle las normas a tu hijo dentro de tu casa. Es como un juego. Mira, haces esto, es una tarjeta amarilla. Haces esto otro, son 2 tarjetas amarillas, pero también compensar y regalar momentos cuando no hayan consecuencias ni positivas ni negativas. Es porque yo quiero y quiero darte una demostración de amor. Yo sé que lo que estoy diciendo quizás en la práctica no es tan fácil. Es más compleja, pero bueno, aquí está la teoría, ¿no? Lo importante es llevar esto a la práctica, ensayar, practicar y sobre todo darle tiempo a los adolescentes, ¿no? De que se sientan comprendidos, amados, respetados, valorados y, como tú decías, ¿no? Que sepan que tienen su espacio y que próximamente van a tomar decisiones trascendentales en su vida. Elvin, ya se nos acabó el tiempo, pero antes quiero que por favor nos des tus redes sociales, cómo la gente puede ubicarte y por supuesto conocer más de este interesante tema. Bueno, me pueden buscar por las redes en el Instagram, @ElvinJosueLópez. Por allí Está toda la información. Ahí está toda Consulta. la información, consultas también por ahí a nivel online, presencial, una exportación guara para el mundo. Bueno, genial, gracias por esta visita. A ti, Miguel, gracias. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.